Mis hermanos, quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias Éxodo, capítulo 26, verso 1 al 37. Éxodo, capítulo 26, verso 1 al 37. El tema del mensaje en esta mañana es el tabernáculo y sus utensilios, símbolo y representación de las cosas celestiales. Segunda parte. El tabernáculo y sus utensilios, símbolo y representación de las cosas celestiales. Segunda parte. Dice así Éxodo capítulo 26. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra. También las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace, y de la misma manera los harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás 50 lazos en la primera cortina y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros. Harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí, y doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda. Harás 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás además 50 broches de bronce y pondrás los broches en los lazos y unirás la tienda para que sea un todo. El exceso que sobra de las cortinas de la tienda, la media cortina que queda, caerá sobre la parte posterior del tabernáculo. En un lado un codo y en el otro lado un codo de lo que sobra de la longitud de las cortinas de la tienda caerá en los costados del tabernáculo a un lado y a otro para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de 1.5 codos la anchura de cada tabla. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas para el tabernáculo, para el lado sur 20 tablas. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por abajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla. Así será con las 2, formarán las 2 esquinas. Habrá 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras
para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo al otro, y revestirás de oro las tablas y harás de oro sus argollas por donde pasarán las barras. Revestirás de oro las barras. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Tome eso por referencia, según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro, sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, detrás del velo, el arca del testimonio. El velo le servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur. Pondrás la mesa en el lado norte. Harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor. Harás 5 columnas de acacia para la cortina y las revestirás de oro, y sus ganchos serán también de oro. Fundirás 5 basas de bronce para ellas. Dios bendiga su palabra. Gracias, mis hermanos. El domingo pasado nosotros comenzamos a ver las ordenanzas que Dios le dio a Moisés para la construcción del tabernáculo. El domingo pasado nosotros vimos en primer lugar los utensilios que iban dentro del lugar santísimo. ¿Se acuerda de ello? Y del lugar santo. El lugar santísimo, aquel lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer expiación por los pecados del pueblo. Allí también nosotros vimos que nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo ya ha hecho expiación una vez y por siempre, ha entrado al lugar santísimo para expiar los pecados que Él ha elegido de aquellos que han venido en arrepentimiento y fe delante de Él. ¿Es usted parte de ello? El lugar santo también estaba restringido solamente para los sacerdotes, a diferencia del lugar santísimo que solamente podía asistir el sumo sacerdote. El lugar santo era para los sacerdotes. Y también vimos lo que simbolizaba cada aspecto de estos utensilios: el arca del pacto, el arca del testimonio, la mesa de la proposición, el candelabro de oro, el altar de incienso. ¿Qué significaba cada uno? Lo vimos el domingo pasado. El tabernáculo que iba a hospedar los objetos que nosotros vimos en el capítulo, solamente una residencia provisional. La palabra hebrea para tabernáculo también se usa para las moradas de los nómadas del desierto, es decir, de gente que se mudaba constantemente de un lugar a otro. Precisamente por esta razón fue que Dios le ordenó a Moisés construir este tabernáculo, algo que fuera movible, porque los israelitas iban a estar viajando por el desierto y se iban a estar mudando constantemente de un lugar a otro. Y por esa razón el tabernáculo tenía que ser construido de tal manera que se pudiera desarmar, llevar en partes de un sitio a otro y luego ser armado nuevamente. Entonces es necesario tomar esto o tener esto presente al considerar las instrucciones que nosotros podemos ver en este capítulo 26 del libro de Éxodo. El tabernáculo tenía varios nombres y también en las diferentes traducciones de las Biblias al español se le da varios nombres, pero es el mismo. Se le llamaba por regla general la tienda o el tabernáculo por su cubierta exterior que lo asemejaba a una capa. También se denominaba la tienda de reunión porque allí Dios se reunía con su pueblo, como veremos en Éxodo 29. Y debido a que tenía el arca y las tablas de la ley, también se le llamaba el tabernáculo del testimonio. Acuérdense que el arca, dentro de ella contenía 3 cosas.
contenía las 2 tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, escrita por el dedo de Dios. Contenía la vara de Aarón que reverdeció, eso lo veremos más adelante, ya lo hemos visto, mejor dicho, y contenía también un ejemplar del maná. Y todo esto testificaba de la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. También a este lugar, al tabernáculo, se le llamaba el santuario, porque era una morada santa para Jehová. Todos estos nombres hacen referencia a ese lugar donde el pueblo de Israel era llamado a reunirse en el nombre del Señor. Ahora, una pregunta que nosotros tenemos que respondernos es: ¿quién hizo el diseño del tabernáculo? ¿Quién hizo el diseño del tabernáculo? ¿Quién dijo que debía de hacerse el tabernáculo de esta forma? Jehová Dios, mis hermanos. Todos los detalles fueron hechos de acuerdo con el diseño que Dios le mostró a Moisés en el monte. Eso nosotros lo vemos ahí en Éxodo 25:9, en Éxodo 25:40. Dios le dice a Moisés: cuídate de hacerlo conforme al diseño que te ha sido mostrado en el monte. Eso lo vemos también en Éxodo 26:30. Eso también lo vemos en Éxodo 35:10, mis hermanos. Eso nos enseña a nosotros una gran lección para cada uno de nosotros como iglesia de Cristo en el siglo XXI. Y quiero enfatizar esto por la sencilla razón de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros tenemos que acercarnos conforme al mandato y a la forma que Dios ha establecido en su palabra. Esa gran lección es que nosotros aprendemos de esto, es que es Dios mismo quien dicta los pormenores relacionados con el culto verdadero. Dios no acepta las invenciones religiosas humanas ni el culto prestado según prescripciones de hombre. Esto no se está aprendiendo en nuestros tiempos en muchas iglesias. En muchas iglesias llamadas evangélicas se ha querido pragmatizar el culto. Si esto se ve bonito, si esto atrae a la gente, si esto gusta, si esto mueve a las emociones, pues vamos a hacerlo. Y por eso usted ve cultos llenos de cosas que Dios no ha mandado en su palabra. Señor nos ha dado formas en las cuales tenemos que adorar a Dios. Y esas formas en las cuales debemos de adorar a Dios las encontramos en su palabra. Cuando Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo conforme a los mandatos que él le había dado, nosotros podemos ver o veremos más adelante aquí en este libro de Éxodo cómo el Señor recompensó ese esfuerzo de la nación de Israel en ese momento de hacer las cosas conforme a lo que Dios había mandado. Nos dice en Éxodo capítulo 40 que la nube de Jehová descendió sobre aquel lugar y permaneció sobre ella. Al igual, mis hermanos, si nosotros deseamos la presencia y bendición divina, nosotros tenemos que cumplir las condiciones expresadas por Dios en su palabra. Tenemos que hacer las cosas como Dios manda y confiar en que el Señor entonces va a proveer todo lo necesario para que su iglesia pueda avanzar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Vamos a ver en detalle la infraestructura del tabernáculo y lo que simboliza cada cosa. Sabemos que el tabernáculo tenía una función específica que jugar durante el tiempo que el pueblo de Israel estuviera en el desierto y luego cuando entrara a la tierra prometida, bajo las estipulaciones del antiguo pacto que vimos en esta mañana en la escuela dominical. Pero tiene esta porción de las Escrituras, tiene aplicación para nuestras vidas. Tiene también algunas enseñanzas que darnos. Tiene también algunas señales visibles de lo que simbolizaba cada parte del tabernáculo y cómo esto se aplica a nuestras vidas y cómo nosotros debemos también como creyentes aprender de ellas, de estas señales, de estos símbolos,
para que también sepamos cómo acercarnos al Señor. Sobre el tabernáculo nosotros podemos decir que tenía 4 coberturas, es decir, la tienda como tal, 4 coberturas. Las primeras eran de lino y cubrían aquella parte del tabernáculo que medía 30 codos de largo y 10 codos de ancho y 10 codos de altura. Esas coberturas de lino colgaban a cada lado del tabernáculo, pero no tocaban el suelo. Eso nosotros lo vemos ahí en el verso 1. ¿Lo puede leer conmigo? Éxodo 26:1. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. Esta cobertura de lino era hermosa y era el resultado de una obra fina. Eso es lo que quiere decir hábil artífice. Los versos 2 al 5 nos dan los detalles y el tamaño de estas cortinas. Y es bueno que usted tome en cuenta de que nuestra versión, la Nueva Biblia de las Américas, nos dan entre paréntesis el equivalente en nuestros tiempos de esas medidas. No lo leemos porque sabemos que no es parte del texto sagrado y por eso cuando yo leo la palabra trato solamente de leer la porción que estaba en el texto sagrado. Pero usted, si tiene una Biblia ahí en su mano, se dará cuenta que entre paréntesis se les da las medidas en el equivalente a los formatos que utilizamos ahora, metros, centímetros, etcétera. En el verso 6 nosotros leemos: harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Estas cortinas tenían que ser cosidas para quedar enlazadas. Verso 7, vaya leyendo conmigo. Harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. La longitud de cada cortina será de 30 codos. ¿O el equivalente de cuánto en nuestros tiempos? 13.5 metros, 13 metros y medio. Y la anchura de cada cortina será de 4 codos, su equivalente. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás 5 cortinas sobre sí, las otras 6 cortinas también entre sí, y doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda. La longitud de una cortina debía de ser de 30 codos, lo que quiere decir que cubría justamente la parte de arriba y los lados del tabernáculo, y estaban unidos con lazadas y anillos, esas cortinas, para dar la apariencia de que era una sola unidad. Y ahí comienza a dar esos detalles, mis hermanos, de cómo debía de ser las cortinas, cómo debían de estar organizadas, el exceso de cómo debían de estar, hasta que nosotros llegamos al verso 14. Dice: harás también para la tienda una cubierta de ¿qué? De pieles de carnero teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Esa tercera cubierta era hecha de pieles de carnero teñidas de rojo, y la cuarta cubierta era hecha de pieles de marsopa. La Biblia Reina Valera traduce tejones. Entonces, yo estaba investigando, traté de buscar cuál es el término correcto, porque la marsopa es un animal marino parecido al delfín, de la misma línea, es mamífero, pero del mar, del agua, mejor dicho. Y el tejón es un animal que navega mucho en el agua, pero es de tierra. Y la piel de tejón es algo que se utiliza mucho en nuestros tiempos, es una piel carísima. Entonces busqué algunos comentarios y no encontré cuál de los dos términos es correcto. Esas versiones antiguas, incluso en la versión en inglés, habla acerca de tejones, pero las versiones que son más recientes habla acerca de marsopa. Entonces no sabemos cuál de los dos era, cuál sería la traducción correcta en este caso. Pero lo cierto es que esta fue la primera vez en la historia
que nosotros encontramos que un lugar para adorar utilizara algún tipo de estos animales, de piel de estos animales. Entonces, cada una de estas cosas tiene un significado simbólico y también práctico y también espiritual para nuestras vidas. Las primeras, acuérdense que eran 4 cubiertas. Las primeras cortinas eran de lino fino torcida por los egipcios con querubines tejidos en la tela. No tocaban el suelo y su belleza de esa primera cubierta solamente podía ser vista desde adentro del tabernáculo. ¿Y usted se acuerda quiénes eran los que podían entrar al tabernáculo? Todo el pueblo, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Es decir, esa primera cubierta solamente podía ser visto desde adentro y solamente un grupo específico podía ver esa hermosura. Y eso nos habla a nosotros de la hermosura del Señor Jesucristo, esa hermosura que no puede ser vista por el hombre, no puede ser vista por el mundo. Él solamente puede satisfacer a los suyos. Entonces es importante que nosotros como creyentes aprendamos, entendamos, comprendamos el hermoso privilegio que Dios nos ha dado de poder contemplar la hermosura del Señor Jesucristo. Hay creyentes que se hacen decir creyentes, pero no contemplan la hermosura de Jesucristo, es porque o no han conocido al Señor o es porque no están disfrutando de ese privilegio de estar en la presencia de Dios. El sacerdote solamente podía contemplar esa hermosura cuando estaba dentro del tabernáculo. También el salmista David en el Salmo 17:8 dijo: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Aquí nosotros vemos en las descripciones que Dios le da a Moisés que las alas de los querubines estaban entretejidas en la tela de lino sobre el tabernáculo, y allí también nosotros podemos decir que es un buen lugar para estar escondidos nosotros. Es un buen lugar para estar en su presencia. Nosotros debemos de escondernos bajo aquellas alas y adorarle a aquel que es digno de nuestra adoración. Debemos de acudir a aquel lugar. Debemos de sacar tiempo para estar en la presencia de Dios, para disfrutar lo bueno, lo bello, lo hermoso que es tener esta comunión con Él. Pero usted sabe algo, mis hermanos, nosotros tenemos una batalla constante. Por eso es que se le hace a usted tan difícil orar. Por eso es que a usted se le complica el tiempo para usted orar, para usted estar en la presencia del Señor. Por eso se le complica tanto siquiera tener un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Porque Satanás sabe que si usted disfruta de esa comunión con el Señor, pues su vida va a comenzar a ser diferente. Su perspectiva de la vida va a ser diferente. Las cosas van a cambiar en su vida. Entonces usted tiene que batallar para entrar en la presencia del Señor, para estar en ese lugar santo, para entrar a ese lugar santísimo, disfrutar de la maravilla, de lo bello, de lo hermoso, de lo precioso que es el Señor. La segunda cubierta del tabernáculo, luego de esta tela de lino, era pelo de cabra y tocaba el suelo. Esta cortina habla de la importancia de Cristo para los pecadores. Las cortinas de pelo de cabra realmente eran vistas desde afuera y representaban lo que el mundo puede ver. ¿Qué debe de ver el mundo? ¿Qué debe de ver el mundo con respecto a la iglesia? Sencillamente la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que debe de ver el mundo. Ese es el mensaje que debemos de dar al mundo. Ese es el mensaje que usted debe de proclamar como creyentes. Cristo se ha manifestado una sola vez en la consumación de los siglos para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Eso es lo que nos dice Hebreos 9:26. Ese es el mensaje que debemos de proclamar en primera instancia al que no conoce del Señor.
Cristo ha muerto por tu pecado, tú necesitas venir en arrepentimiento y fe. Él ya ha aparecido. Este es el mensaje que debe de salir a todo el mundo. Esta es la historia que cuentan estas cortinas de pelo de cabra. ¿Cuál es un animal sacrificado, muerto? Este es el mensaje que usted debe de proclamar a viva voz a los que le rodean. Este es el mensaje que no debe de faltar en sus labios. Había otra cubierta. ¿De qué estaba hecha la siguiente cubierta? Antes de esa, había una ahí en el medio. De pieles de carnero teñidas de rojo. Esta habla también acerca de la fuerza y vigor de Cristo y de su ofrenda en la cruz. Esta cortina muestra el aspecto externo de su ofrenda como nuestro sustituto. Va muy de la mano con esta tercera cubierta, con esta segunda cubierta, la tercera. Y la cuarta cortina era hecha precisamente de pieles de marsopa o tejones. Después de 40 años en el desierto, esa cortina, que era la que cubría el tabernáculo, sufrió los efectos del tiempo, pero siempre protegió lo que estaba dentro. Tome eso en cuenta. La nación de Israel duró 40 años en el desierto. Ese tabernáculo moviéndolo de un lugar a otro, dándole la inclemencia del sol en el desierto. Imagínense todo lo que... la belleza que pudo haber tenido al inicio de esa última cubierta se perdió con el tiempo. Y eso nos habla a nosotros del andar de Cristo delante de los hombres. Eso nos habla a nosotros que así como la cubierta de lino, acuérdese, la primera quedaba adentro para mostrar la hermosura de Cristo al creyente, las cortinas de pieles de marsopa, la que quedaba por fuera, no tenían ninguna hermosura propia que revelar. Eso es lo que nos dice Isaías 53:2. Allí nos habla de... yo quisiera que usted vaya conmigo, por favor, busque Isaías 53:2. Isaías 53:2. Lea conmigo. Nos dice de la siguiente forma. Si no me alcanzó, anótelo. 53:2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. No hay ninguna hermosura externa para que le deseemos. Tenemos, y eso es haciendo referencia a Cristo, tenemos que ir adentro para ver su hermosura. El mundo no ve en Cristo lo que nosotros vemos en Él. El mundo no ve en Cristo lo que nosotros vemos en Él. Tenemos que invitar a la gente a que venga a Cristo. Tenemos que invitar a la gente a que se arrepientan. Tenemos que decirle a la gente, mira, para tú poder contemplar la maravilla de la ley de Dios, tú tienes que venir a Cristo. Pero oiga bien algo, y esto es muy importante que usted tome en cuenta. Si usted todavía no está viendo la hermosura de Cristo, si usted todavía no está viendo lo bello que es servir a Cristo, muy probablemente usted todavía no haya entrado a ese lugar santo o santísimo. Probablemente el Señor no ha venido a su vida. Probablemente usted no ha conocido al Señor. Y este es el día que el Señor le está ofreciendo a usted la oportunidad de usted venir en arrepentimiento y fe delante de Él. Amén. Vamos a seguir viendo entonces lo que es el marco del tabernáculo. Vámonos a Éxodo capítulo 26, verso 15 al 30. Allí están en detalles
lo que era el marco, lo que sostenía el tabernáculo, las tablas de madera de acacia que estaban también recubiertas de oro. Ahí también lo vemos. Harás, verso 18, harás pues las tablas para el tabernáculo, para el lado sur, 20 tablas. Verso 19, también harás Éxodo 26, harás también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. ¿Qué más dice? 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas. ¿Y qué más? Para sus 2 espigas. Estas fueron hechas también de madera de acacia. ¿Qué otra cosa fue hecha de madera de acacia? ¿Qué otra cosa fueron hechas de madera de acacia? Lo vimos el domingo pasado. El arca, ¿se acuerdan? Que también era cubierta. También era hecha de madera de acacia, una madera muy fácil de encontrar en el desierto, pero también era dura, casi indestructible. Y estas tablas, estas cubiertas, estaban hechas, recubiertas, valga la redundancia, de oro. Había 20 tablas en cada lado y 10 en la parte posterior del tabernáculo. Allí estaba todo lo del tabernáculo, todas estas tablas, toda esta madera, todo esto cubierto de oro, nos habla a nosotros acerca de la persona o de la obra de Cristo. Cada cortina, cada hilo, cada mueble revelan algún aspecto del Salvador. Los travesaños hablan del hecho de que el Espíritu Santo une hoy a la iglesia, hoy en día. Los creyentes somos unidos a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos trae. Pero también se nos invita a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos dice Efesios 4:3. Somos llamados a mantener esa unidad del cuerpo que es la iglesia. Somos llamados a formar parte de ese marco que le da forma a la iglesia. Cada una de las cortinas que cubrían el tabernáculo era de un color diferente y cada una tenía su propio significado. Estaba el color azul, eso nos habla del cielo, un color celestial. Estaba el color escarlata. ¿Ustedes saben cuál es el color escarlata? Rojo, exactamente. Eso nos habla de ¿qué? El rojo, ¿qué habla? Sangre de Cristo. Había un matiz del azul con el escarlata, lo que produce el color púrpura. ¿Cuál es el color púrpura? Morado. Eso habla de la realeza. El azul y el escarlata hablan del cielo tocando la tierra, o sea, de la humanidad de Cristo. La púrpura habla de Cristo como el rey de los creyentes, rey de los judíos. Las tablas, los travesaños, los anillos estaban todos recubiertos de oro. Y eso nos habla de qué cosa? De la deidad de Cristo. La madera habla de la humanidad y el oro habla de la deidad de Cristo. Todo esto que nosotros podemos ver allí tenía ese simbolismo, ese gran simbolismo que hablaba acerca de esa relación entre Dios y el hombre. En esos versos, allí nosotros podemos extraer estas aplicaciones para nuestras vidas. Pero nos queda todavía otro detalle que ver en este capítulo 26, que nuestras Biblias los divide precisamente para que veamos la diferencia. ¿Cuál es ese último detalle que vemos en esa división de ese capítulo 26 en nuestras Biblias? El velo, verso 31. Lo lee conmigo, verso 31 y 32, dice: harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Verso 32, lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro, sobre 4 basas de plata.
El velo estaba colgado sobre 4 columnas y habla de la humanidad de Jesucristo. Las columnas estaban hechas de madera de acacia y cubiertas de oro. Humanidad y deidad hablan acerca de esa obra que Cristo hace, 100% hombre, 100% Dios, apoderándose de la tierra mediante la redención por su sangre. No había nada encima, simplemente eran cortadas. Allí nos habla acerca de que Jesucristo fue cortada de la tierra de los vivientes, porque tenía que cumplir con ese objetivo. Eso es lo que nos dice Isaías 53:8 en el mismo capítulo donde estábamos hace unos minutos. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Entonces por eso decía que estaba así, estaba como vamos a decir, casi en el aire, si se pudiera decir este término, este velo. El velo propiamente dicho estaba hecho de lino torcido y era la única entrada al lugar santísimo. También había otro velo en el lugar santo, pero también era la única entrada al lugar santísimo. Cuando Cristo estuvo en la cruz y cuando entregó el Espíritu, cuando Él murió, nosotros leemos que el velo del templo se rasgó en dos. Se rasgó, se abrió en dos. Nosotros de allí aprendemos que la única entrada a Dios hoy en día es por medio del Señor Jesucristo. Hay una sola, una única entrada al lugar santísimo y un solo camino a Dios. Ese camino es Jesucristo. No hay otra forma. No hay otro medio. Solamente Cristo. Solamente a través de los méritos de Cristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En nuestros tiempos hay muchas religiones que quieren presentar muchos caminos al Padre. Pero ya el Señor ha dicho que el único camino es Cristo Jesús. Él es el único camino. Él es ese velo que nos da acceso al lugar santísimo. Él es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que ha terminado su obra, del cual nosotros como creyentes participamos de un mejor sacerdocio. Por eso podemos entrar al lugar santo, porque Él nos ha constituido como sacerdotes de ese mejor pacto, de ese sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, como nos dice Hebreos. Y se nos invita, mis hermanos, a entrar al lugar santísimo con confianza, a tener comunión con Él, por ese camino nuevo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Usted no sabía que la palabra de Dios habla acerca de eso? Vámonos conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 19 al 20. No estamos como inventando cosas. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 20. Dice así, si no me alcanza, tome nota y léalo después. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y sigue hablando, mis hermanos, y nos exhorta que nos acerquemos con corazón sincero, que mantengamos firme la profesión que hemos hecho, para así estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esta sección termina ahí con ese verso 25 que es tan popular para exhortar a los hermanos a congregarse, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí nosotros vemos la imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, así como Él rasgó el velo por nosotros.
Eso era lo que simbolizaba cuando Jesús expira ya, que ese velo fue roto. Esa rotura del velo fue un hecho histórico. Y ese profundo significado de esa rotura, de este velo, nosotros encontramos grandes detalles, magníficos detalles, preciosos detalles en el libro de Hebreos. Así que yo le invito a que usted lea Hebreos tomando como referencia este libro de Éxodo. Eso, mis hermanos, esas cosas que nosotros vemos en Éxodo desde el capítulo 21 en adelante, toda esta descripción que seguiremos viendo, todo era sombra de las cosas por venir. Y en última instancia todas ellas nos guiaban hacia Jesucristo. Él era el velo, Él era el camino hacia el lugar santísimo. Y a través de su muerte, nosotros los creyentes tenemos ahora un libre acceso a Dios. El velo en el templo era un recordatorio constante de que el pecado mantiene a la humanidad apartada de la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado fuera ofrecida anualmente y por el sumo sacerdote, y también todos esos sacrificios que se ofrecían innumerablemente todos los días, tenían como propósito demostrar gráficamente, visiblemente, con sus propios ojos, que el pecado no podía verdaderamente y permanentemente ser expiado o ser borrado por meros sacrificios de animales. Eso es lo que ellos tenían que ver, el pueblo de Israel. Estos animales no nos van a ser suficientes. Y Jesucristo, a través de su muerte, quitó las barreras entre Dios y el hombre, y ahora nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente, como nos dice Hebreos 4, 14 al 16. Tome nota y léalo en su casa. Luego, entonces, hay otro velo, y eso lo vemos en el verso 36 y 37 de Éxodo. Ese fue el que hizo referencia a Sobeida. Éxodo 26, 36 al 37. Es otro velo que había allí. Dice así: harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcida, obra de tejedor. Harás 5 columnas de acacia para la cortina y las revestirás de oro, y sus ganchos serán también de oro. Fundirás 5 basas de bronce para ellas. La cortina para la entrada de la tienda conducía al lugar santo, el lugar de la adoración, donde se encontraba lo que vimos el domingo pasado. En el lugar santo estaba el candelabro de oro, estaba la mesa del pan de la proposición, o el pan del testimonio también, como se le llamaba. Allí estaba el pan que tenía que ser cambiado todas las semanas, y estaba el altar del incienso. Y como nosotros vimos el domingo pasado, el candelabro apunta acerca de esa luz que debía de alumbrar a aquel lugar, y habla acerca de la luz del mundo, que es Cristo Jesús. No necesitamos otra luz para alumbrarnos, porque el lugar santo solamente se alumbraba con el candelabro. También vimos que el pan de la proposición habla de ese alimento que debemos de tomar nosotros, que debemos de alimentarnos nosotros. Los sacerdotes todas las semanas tenían que comer en ese lugar de ese pan. Tenían que alimentarse de ello, y el altar del incienso, que hablaba acerca de nuestras oraciones que subían ante la presencia del Señor como ofrenda de olor grato. Ese velo también apuntaba a Cristo Jesús. El velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, y el velo que separaba el lugar santo del atrio, del patio, también habla acerca de Jesucristo. Y algo que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, es que nosotros no podemos adorar a Dios en cualquier manera. Nosotros tenemos que venir por medio del Señor Jesucristo, y tenemos que venir delante de Él en espíritu y en verdad. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana
en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adore. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Esos dos velos prefiguraban a Cristo. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos que en Cristo se cumplieron muchas de las ceremonias del tabernáculo. La manifestación de la gloria divina, la expiación, la reconciliación del hombre con Dios, la presencia de Dios entre el pueblo redimido. Todo eso eran sombras, todo eso eran figuras que ya han pasado, pero ahora en nuestros tiempos queda la persona y la obra de Cristo Jesús. Con esta descripción que hemos visto en este capítulo 26 acerca de Cristo y su iglesia vista ante nosotros en el tabernáculo y sus utensilios, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es su juicio en estos asuntos? ¿Qué usted debe de hacer con esto que ha recibido? ¿Ha visto usted la gloria de Cristo a través de este tabernáculo? ¿Ha visto usted alguna excelencia de su carácter de Cristo? ¿Es Cristo algo precioso para su vida o usted está viendo lo feo de afuera del tabernáculo? ¿Es Cristo lo más bello para su vida? ¿Anhela usted estar en la presencia de Dios constantemente? ¿Disfrutar de lo bello que es estar en su presencia? Acuérdense que el tabernáculo no tenía cosa bella que verse afuera. Era una tienda más, hecha de animales, que con el tiempo esa carpa perdió las características de algo nuevo, que generalmente, por feo que sea, lo nuevo se ve algo bonito. Solamente los sacerdotes, cuando entraban al lugar santo, podían ver la gloria de Dios. ¿Está usted disfrutando de eso? ¿O por el contrario, se ha quedado afuera? Y todavía el Señor no es su Salvador. Y todavía el Señor no ha cambiado su corazón. Usted todavía está a tiempo, en esta hora, de venir delante del Señor en arrepentimiento y fe. De contemplar al Señor en su gloria, en su majestad. De que Él sea real y efectivamente ese sumo sacerdote a través del cual usted puede entrar al lugar santísimo y disfrutar de la íntima comunión con nuestro Dios y Salvador, con nuestro Señor Jehová Dios y su Hijo. Quiero invitarles a que estemos de pie y consideremos dónde estamos ahora y qué vamos a hacer con esto que hemos recibido en esta mañana.